conferencia de esta tarde está a cargo de Ania Martínez Foster, quien impartirá el tema Garantice la integridad de los datos personales. Ania es ingeniera electrónica y comunicación con un máster en dirección empresarial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de telecomunicaciones, ha desempeñado roles en consultoría, diseño de redes y seguridad. Actualmente trabaja para Cisco en el rol de especialista en éxito del cliente. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Esperemos no se vaya la luz. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este importante evento de tecnología. La idea en estos breves minutos es poder compartir algunas ideas relacionadas con cómo poder elevar la postura de seguridad relacionada con los datos personales. Y esto pues tiene que ver con distintos factores, distintos aspectos que vamos a estar viendo, motivado por cambios que se están dando en nuestras diferentes infraestructuras, temas a nivel de transformación que están dándose en nuestros ambientes, pero también ciertas regulaciones y normativas que están siendo aplicadas en nuestro país y que debemos tomar en cuenta como parte de las estrategias en nuestras empresas. Este aspecto relacionado con el panorama de TI es algo que no es ningún secreto para ninguno de los que estamos acá y tiene que ver con el cambio que se ha dado en muchos de los servicios que estamos dando a nuestros clientes, a nuestros usuarios finales. Y esto tiene que ver con esa flexibilidad que se está dando de poder brindar ese acceso a los usuarios, no importa dónde se encuentren, que se haga desde cualquier dispositivo, desde cualquier ubicación, y que esto pues trae muchísimas ventajas con respecto a las labores y al trabajo que usualmente, típicamente hacíamos desde nuestras diferentes oficinas. Si bien este aspecto del panorama de TI ha traído muchos beneficios, tiene también ciertos retos que vamos a mencionar en un momento. Igualmente, una de las cosas que está cambiando dentro de este panorama tiene que ver con la evolución del perímetro, que ya en sesiones anteriores se ha estado mencionando, y tiene que ver con que anteriormente nosotros enfocábamos mucho de nuestros esfuerzos a nivel de seguridad hacia el perímetro de la red. Y ahí es donde teníamos nuestros centros de datos, donde teníamos la información importante para la organización y los servicios que estábamos dando a nuestros clientes y que ahora para prácticamente el perímetro, como algunos dicen, ya no existe. En ese escenario, pues contamos con aplicaciones que están en una nube, múltiples nubes, estamos manejando datos importantes y debemos buscar cómo poder asegurar esta información que estamos manejando en este entorno. ¿Cuáles pueden ser algunos retos que pudieran verse dentro de este cambio o de este nuevo panorama? Y aquí pues hay algunas preguntas que pudiéramos tomar en cuenta. Como por ejemplo, si los usuarios que se están conectando a nuestros sistemas son quienes dicen ser. ¿De qué forma podemos verificar que la identidad sea adecuada? Que incluso los dispositivos que están siendo utilizados sean los adecuados y que no vayan a representar un riesgo en darle el acceso a estos dispositivos a nuestro ambiente. ¿Qué tipo de información es la que estamos manejando y dónde se encuentra alojada? La ubicación de la información es sumamente importante porque de esa manera vamos a poder tomar las medidas de control según lo que estemos manejando. ¿Cómo podemos asegurar que las conexiones hacia las diferentes aplicaciones, sistemas o servicios se haga de una manera segura? Este es un aspecto que sin duda para muchos ha sido algo que ha traído una serie de cambios importantes, no solamente en el aspecto de tecnología, sino también a nivel de procesos, a nivel de educación, capacitación del personal, del equipo humano, y tiene que ver con la entrada en vigencia de la Ley 81 en nuestro país, que es la ley que tiene que ver con la protección de datos personales. Y aquí quise incluir
dentro de lo que es la regulación de esta ley, el artículo 36, que quizás no se vea muy claro, pero dentro de este artículo habla acerca de parte de las responsabilidades que tienen las organizaciones que se encargan del tratamiento de datos personales. Y este artículo menciona que las empresas deben asegurar o buscar los mecanismos para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Un aspecto que uno cuando piensa en datos personales, quizás una de las cosas que pudiera pensar en una primera instancia tiene que ver con la confidencialidad, que sin duda es un aspecto importante. No queremos que los datos que son confidenciales o que datos que son sensitivos sean públicamente expuestos. Si bien esto es algo que hay que tomar en cuenta, el aspecto de la integridad también debe ser considerado, y esto tiene que ver con que si tenemos cierto tipo de información que estamos manejando, estos datos deben buscarse que no tengan ningún tipo de modificación o alteración. Y también el aspecto de la disponibilidad, que esto tiene que ver con que los datos que estemos manejando deben estar, como el nombre lo indica, disponibles en caso de que algún individuo que haya proporcionado ciertos datos a una entidad pueda consultar a esta entidad cuáles son los datos que tiene y que están siendo procesados para un escenario en particular. Para el escenario o para el caso relacionado con estos tres factores, existen diferentes posibles situaciones o ataques que pudieran comprometer estos tres aspectos. Un ejemplo que pudiera mencionar tiene que ver con el ataque bastante conocido como ransomware. De hecho, en una sesión anterior se mencionó sobre el tema del ataque que hubo en Costa Rica recientemente, y que el ataque de ransomware, pues, tiene que ver con tomar información. Esta información queda siendo rehén o los datos son rehenes y pues el atacante pedirá algún tipo de recompensa para que estos datos sean liberados. Cuando estamos ante esta situación, el atacante puede ya sea tomar los datos y exponerlos públicamente, lo que afecta a la confidencialidad, puede tomar estos mismos datos, alterarlos, lo que afecta a la integridad, o puede tomar esos mismos datos y destruirlos, borrarlos, lo que afecta a la disponibilidad. Y en este momento ya estamos pasamos desde una etapa de, llamémosle crisis, que muchos de los que estamos aquí la vivimos y la sufrimos de alguna manera u otra, donde cuando se dio la situación de la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas para movilizar todas sus fuerzas y sus equipos de trabajo para estar de manera remota. Así que fue un momento en donde hubo que darse cambios de un día para otro prácticamente, y en ese momento pues, muchos sistemas, muchos cambios se tuvieron que dar para que se mantuvieran las fuerzas de trabajo laborando independientemente de las restricciones de salida y de movilidad que tuvimos en ese momento, y cambios en el aspecto de brindar conectividad a nivel de VPNs, firewalls, aumentar la capacidad de los canales de acceso, fue algo de lo que se tomó como prioridad en ese momento para que los colaboradores pudieran seguir trabajando. Pero a partir de allí, y ahora que estamos en una etapa de, llamémosle calma, ya podemos ahora enfocar nuestros esfuerzos hacia cuál puede ser algún tipo de estrategia para el mediano o largo plazo, tomando en cuenta estos retos que hemos mencionado, tomando en cuenta las regulaciones y leyes que están en vigencia y que debemos cumplir, pero también que esto nos ayude a lo que sería la innovación y mejorar procesos que puedan haber en nuestra empresa, tomando en cuenta que la seguridad, si bien es un aspecto que debemos cumplir por diferentes factores, debe verse también como una manera de habilitar el negocio. Vamos a hablar ahora de qué podemos hacer para mejorar lo que sería esa postura de seguridad relacionado con la privacidad de los datos. Este es un estudio que Cisco liberó este año, 2022, que incluye datos relacionados con una serie de personas especialistas en el campo de privacidad a nivel
de múltiples países. Y dentro de este estudio hay ciertos hallazgos que son bastante interesantes. Como por ejemplo, en la parte superior menciona que en la parte de privacidad de datos tiene una relevancia casi al mismo nivel para muchas empresas con respecto a lo que es la detección y respuesta de amenazas. E incluso pudiéramos pensar, que es así, que estos dos campos tienen una relación bastante íntima, porque no solamente debemos asegurar que los datos que estamos manejando o procesando estén asegurados, pero también debemos identificar de manera oportuna si existe algún posible intento de compromiso y si se llegase a dar alguna brecha o compromiso, tomar las acciones de manera oportuna. De hecho, en la Ley 81 existe un aspecto que tiene que ver con la notificación de algún tipo de brecha de seguridad. Entonces, esto es parte importante de las cosas en las que debemos tomar en cuenta dentro de lo que es el aspecto del cumplimiento de esta ley. Y también pudiéramos pensar, bueno, esto implica pues, cambios en la organización, inversiones, capacitación. ¿Qué tipo de ventajas esto pudiera traer a mi organización? Y dentro de este estudio se menciona que además de la importancia que se tiene dentro de este aspecto, para muchas de estas empresas, el invertir en lo que son aspectos de privacidad de datos ha traído ventajas como, por ejemplo, agilidad, innovación, mejoras a nivel de eficiencia operacional, hacer que la empresa se vea o que pueda lucir de una manera como una empresa mucho más atractiva. Y el punto quizás que tuvo el mayor puntaje en este estudio es el aspecto de la lealtad y confianza de sus clientes. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido de buscar asegurar o elevar esa postura de seguridad y privacidad de nuestros datos? Lo que debemos tomar en cuenta es el aspecto de cómo estamos brindando el acceso de nuestros usuarios hacia los diferentes sistemas, aplicaciones y servicios que tenemos en nuestra infraestructura. Entendiendo que hoy día se puede dar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, y que para ello debemos tomar en cuenta y tener el aspecto de la visibilidad para saber de dónde se están generando esas conexiones y garantizar que el acceso que estamos dando sea el necesario para cumplir con las funciones que se requieren, pero que esto no vaya a tener algún tipo de impacto en la seguridad de los datos a los cuales se está teniendo acceso. Y esto desde la perspectiva de la fuerza laboral, desde las cargas de trabajo o las aplicaciones y desde el aspecto del lugar de trabajo. Existe un concepto que muy probablemente ustedes ya hayan escuchado, que es el concepto de Zero Trust. De hecho, Gartner lo define como mecanismos que se pueden habilitar para que se brinde, dependiendo de ciertos parámetros y cierto contexto, se pueda brindar acceso a servicios, a ciertos sistemas de una manera limitada según las políticas que se hayan definido. Dentro del enfoque que tiene Cisco para este tipo de arquitectura, hay un enfoque que tiene que ver, sí, efectivamente, con limitar el acceso y restringirlo únicamente a lo requerido por ese usuario, por ese servicio, por esa aplicación, que ya sabemos que se puede hacer desde cualquier lugar, desde cualquier sitio, pero es sumamente importante mantener los datos de contexto. No es lo mismo que un usuario se trate de conectar a ciertos sistemas desde un dispositivo personal a que lo haga desde un dispositivo móvil o que lo haga desde un dispositivo de la organización. Igualmente, ¿qué tipo de salud tiene ese dispositivo que está utilizando? ¿Ha sido comprometido o no? ¿Cumple con las políticas corporativas? Y basado en eso podemos entonces tomar esa decisión si le otorgamos el acceso o no. Igualmente, el tema de las cargas de trabajo o aplicaciones. No solamente estamos teniendo servicios que están siendo habilitados desde
nuestro centro de datos, sino que también tenemos servicios que están alojados en una nube, múltiples nubes, y que entre ellos pueden estar consultando y consumiendo cierto tipo de recursos o información. Entonces, también eso es algo que debemos tomar en cuenta dentro del aspecto de Zero Trust o cero confianza. Y el aspecto del lugar de trabajo, que tiene que ver con la red en donde podemos tener accesos de diferentes maneras, la red tradicional cableada, inalámbrica, en donde tenemos incluso dispositivos, llamémosle no convencionales, que pueden ser dispositivos de IoT o Internet de las Cosas, que también nos ayudan a automatizar ciertos procesos dentro de nuestras infraestructuras, pero que los mismos pudieran de alguna forma tener o generar algún posible riesgo, y para ello el aspecto del lugar de trabajo es sumamente importante. ¿Cuáles pueden ser algunos casos de uso que podemos tomar en cuenta para la aplicación de lo que serían estrategias de Zero Trust o cero confianza? Sin duda, el primer caso de uso tiene que ver con el trabajo remoto, el trabajo híbrido, como algunos también le conocen. Y con esto vamos a poder proteger nuestras fuerzas de trabajo y asegurar de que los usuarios correctos tengan acceso a los recursos correctos, dependiendo de cuáles sean los criterios que cada organización haya definido. El segundo caso de uso tiene que ver con la migración a la nube, que es algo que en muchos escenarios ya estamos viendo, y que esto tiene que ver con diferentes aplicaciones y sistemas que pueden estar incluso conectándose entre sí, y queremos que estas aplicaciones o estos sistemas puedan asegurarse de manera que no vaya a generar algún posible compromiso cuando nuestros usuarios, nuestros colaboradores, estén haciendo uso de estos recursos para los diferentes servicios que estamos brindando. Y el otro aspecto tiene que ver con la visibilidad y la segmentación de la red. Hablamos de que la visibilidad es importante para saber qué está ocurriendo, poder identificar si existe alguna situación de compromiso o brecha y tomar acciones de manera oportuna. Y aquí es sumamente importante tener visibilidad para saber qué es normal y si existe alguna desviación de ese parámetro normal, poder entonces saber qué acciones son las que debemos tomar. Y la segmentación sin duda es un aspecto de bastante importancia porque en esa medida nosotros podemos, de alguna forma, si se llega a dar algún caso, pudiéramos tener un usuario que ha sido comprometido y que algún atacante trate de utilizar ese usuario como un método de movimiento lateral o pivote para a partir de ahí lograr comprometer algún tipo de sistema de mayor valor para el atacante. Así que la segmentación de la red sigue siendo un aspecto bastante relevante que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de lo que son los casos de uso relacionados con cero confianza. Entonces, cuando estamos hablando de asegurar y brindar y elevar esa postura de seguridad para los datos que estamos manejando en nuestros sistemas, habilitar estrategias relacionadas con el acceso seguro nos va a ayudar a que podamos mejorar lo que sería nuestra estrategia de seguridad dentro de nuestro entorno de tecnología. Esto nos va a traer ventajas o beneficios como reducción o prevención del riesgo. Nos va a ayudar a poder tener visibilidad de lo que está ocurriendo y el ejemplo que dábamos de entender qué es normal y cuáles pueden ser desviaciones de los parámetros normales. Y también poder tener una reducción de la superficie de ataque, ya que tenemos usuarios conectados desde todas partes, es sumamente relevante poder identificar si existen intentos de compromiso o de ataques desde cualquiera de los puntos de entrada hacia nuestros diferentes sistemas. Para finalizar, el mensaje que queríamos compartir el día de hoy es: estamos en un momento importante, ya un momento de muchos cambios, en un momento en donde tenemos diferentes situaciones relacionadas con regulaciones, relacionadas con estrategias que nuestras empresas están queriendo llevar,
Y este es el momento pues, de poder iniciar ese desarrollo de esas estrategias que nos van a traer como beneficios el poder mejorar la seguridad sin que esto represente un incremento o añadir mayor complejidad, el poder estar al tanto de lo que son diferentes o nuevas amenazas que puedan darse a nivel mundial, y esto en caso de que se llegue a dar alguna situación, que siempre van a haber intentos, siempre van a haber nuevos ataques, poder estar al día y tener visibilidad en todos los aspectos, poder demostrar el cumplimiento en diferentes regulaciones y normativas que debemos cumplir según el sector o el segmento de donde nuestras empresas estén operando, y que podamos enfocar nuestros esfuerzos también en tener conocimiento sobre la identidad de nuestros usuarios, sobre cuáles son las amenazas que existen y que puedan enforzarse las políticas que tengamos definidas en nuestra empresa. Y eso era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la atención.